El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó: ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque ya soy viejo, y mi mujer de edad avanzada. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba guardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel su mujer, y estuvo sin salir 5 meses, diciendo: Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 4 anuncios de un hijo milagroso. El de Manoch, el Zorá, un hombre de la tribu de Manoch, un hombre de la tribu de Dan llamado Manoch, vivía en Zorá, y su mujer estéril, no había tenido hijos. Después estaba Zacarías, que tampoco tenía hijos. Después estaba la Santísima Virgen María, que se había comprometido con José, y que el ángel le anuncia que va a concebir milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Y finalmente en sueños a San José también se le anuncia el nacimiento milagroso de Jesús, y se le explica su misión al lado de María. En tres casos la respuesta es de creer lo que Dios dice y ponerlo en práctica, tanto la mujer de Manoch como la Santísima Virgen, como San José. Zacarías, sin embargo, que era pues supuestamente el más cercano a Dios porque era sacerdote, estaba en el templo oficiando. No quedamos muy bien los sacerdotes, ¿no? Es el más duro para creer, ¿no? ¿Será que a veces esa rutina de lo divino nos impide la sensibilidad para ser más prontos para responderle al Señor, ¿no? Recemos por los sacerdotes, ¿no? Porque a veces podemos familiarizarnos con una
familiaridad mala con lo divino, ¿no? Estamos tan metidos en lo divino, en lo sagrado, en lo de todos los días, que se vuelve para nosotros rutinario, ¿no? Con una rutina que llega a ser mala, ¿no? Que dice Camino que muchas veces la rutina es el sepulcro de la piedad, ¿no? En otras ocasiones también aparece pues ese sacerdote que es duro ante el herido en la montaña de Jericó y el levita, ¿no? No quedamos demasiado bien, ¿no? Hay que rezar por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes, por la sensibilidad de los sacerdotes, porque muchas veces nosotros que deberíamos dar ejemplo y ser los primeros, somos los últimos, ¿no? Así lo había profetizado el Señor, ¿no? Diciéndoles a los fariseos, ¿no? Los que hacían profesión de buenos, y a los escribas, ¿no? Que hasta las prostitutas los iban a preceder en el reino de los cielos, ¿no? Porque muchas veces se queda en una cosa oficial y oficiosa, ¿no? Bueno, pues el Señor no se contentó con esa incredulidad de Zacarías y lo castiga con la mudez, ¿no? Y finalmente pues la palabra del Señor se cree, ¿no? Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento, ¿no? Se cumplirán. La voluntad de Dios es inexorable, se cumple, ¿no? A veces la aceptamos, a veces creemos, a veces no creemos, ¿no? Bueno, pidamos por los sacerdotes, pidamos por los obispos, por los cardenales, por los religiosos, por esas personas que de alguna manera estamos investidos de una cierta autoridad en la Iglesia, ¿no? Y que a veces nos creemos dueños de las cosas de Dios, ¿no? Cuando no deberíamos ser sino solo servidores de las cosas divinas, ¿no? Y por lo tanto más responsables, más sensibles, más prontos para responder, ¿no? Bien, responden positivamente, ¿no? Particularmente, fíjense que es la más solemne, ¿no? Es en el templo, es en el servicio de Dios, es en el altar de los inciensos, es en el Sancta Sanctorum, ¿no? Y es el sacerdote y es el que responde con incredulidad, ¿no? A la Virgen se le aparece en su casa, cuando está recogida en oración. Lo mismo pasa con la mujer de Manof y también con San José, que es en sueños, ¿no? ¿Cómo somos nosotros sensibles a la voz de Dios? A ese Dios que nos habla continuamente, a ese Dios que nos pide una respuesta, a ese Dios que tiene pues ese lenguaje de la sencillez, de lo simple, pero también ese lenguaje del amor, de la exigencia, ¿no? Ese Dios que nos pide, ¿no? Que está esperando de nosotros primero la respuesta de la fe, pero después también la respuesta de unas obras que sean coherentes con esa fe. En estos días leía, porque algunas personas se plantean si sí será verdad que nuestro Señor nació el 25 de diciembre, y si eso no será más bien una cristianización de unas fiestas del sol, en fin, que se celebraban por esas fechas, ¿no? Y leía pues un estudio de una bióloga que se estaba interesando por ese tema y llegó a la conclusión de que sí, de que las fechas del nacimiento de Jesús sí debieron ser en invierno, y llegó por dos caminos, ¿no? Primero, estudiando este un suceso que hoy nos relata el Evangelio, ¿no? Haciendo cuentas de cuándo le debía haber tocado a Zacarías estar de servicio en el templo, y calculando después un mes, y después 6 meses, y después 9 meses. ¿Por qué? Pues porque dice que terminó el oficio y que días después fue a la casa, un mes. Después, cuando el ángel se le aparece a la Virgen, ya Isabel estaba en el 6º mes, y pues pasaron otros 3 meses hasta que concibió, y de ahí se puede hacer la cuenta. Bueno, y las cuentas le dan que sí, que Jesús debió nacer en diciembre. Pero ella no se quedaba muy contenta, y como era bióloga, se puso a estudiar, porque su duda era la siguiente, ¿no? Dice que en la noche que nació nuestro Señor había pastores guardando las ovejas, ¿no? Y se puso a estudiar las costumbres, y parece que los pastores no todas las noches del año están cuidando las ovejas, solamente lo hacen en unos periodos cuando las ovejas están dando a luz.
que más o menos coinciden en ciertas fechas. En esos días hay que cuidarlas porque hay que atender el parto de las ovejas, ¿no? Y entonces, pero normalmente las ovejas no paren en diciembre, en el hemisferio norte, sino por allá en abril y mayo, ¿no? Entonces, de pronto sería que nuestro Señor nació fue en abril y mayo, ¿no? Pues resulta que descubrió que había una raza de ovejas especiales que solo están en Israel y que llevan allí muchos siglos, y que esas ovejas, por alguna razón, no siguen el ciclo de todas las ovejas del mundo, sino que normalmente tienen, por ciertas razones, pues llegó a la conclusión, todavía es así hoy en día, sus partos suelen ser en diciembre, ¿no? Y entonces eso explicaría por qué había unos pastores vigilando al raso sobre las ovejas, ¿no? En esos meses muy crudos y muy fríos, ¿no? Y entonces que Jesús, que era el Cordero de Dios, nació en coincidencia con los corderos de esas ovejas de Israel, ¿no? Que también con eso se estaba anunciando que el Señor iba a entregar su vida, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso muchas veces ha pasado, ¿no? A veces tenemos como dudas sobre la tradición de la Iglesia, y después cuando se estudian las cosas con más detalle nos damos cuenta de que no es solo la tradición, sino que también hay otra serie de razones que nos confirman eso que se había vivido y celebrado. Pues no es que sea una verdad de fe, ni mucho menos, pero nos muestra la fidelidad de la tradición, ¿no? Que es una parte muy importante de esas verdades de fe, ¿no? Las verdades de fe que nosotros recibimos de tradición. Hasta en esos detalles se muestra muchas veces, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿no? Siempre se había pensado que el primero de los evangelios era el de San Mateo, y que por eso estaba de primero, ¿no? Pero hubo un tiempo en que se pensó que no, que esos evangelios tuvieron que ser mucho más tardíos, que primero se habían descubierto, se habían escrito las cartas de San Pablo, en fin, y otras cosas, y de pronto se descubren unos manuscritos, y allí está prácticamente íntegro, bueno, en fin, y se llega a la conclusión científica de que ya por allá en el año 57 estaba prácticamente escrito el Evangelio de San Mateo. Entonces se equivocaron los expertos, y lo que en realidad tenía razón era la tradición de lo que siempre se había enseñado, ¿no? Muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Los estudios, la ciencia, la investigación vuelve a terminar diciéndonos que tenía razón. Incluso es el título de un libro muy interesante, ¿no? Pero del que se podrían escribir versiones mucho más actualizadas, ¿no? La Biblia tenía razón, la tradición tenía razón. Tengamos como esa certeza y esa seguridad, esa firmeza en todas esas tradiciones, y sobre todo en las verdades de fe que nos transmite con tanta fidelidad nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Que si los sacerdotes no somos tan dóciles a las manifestaciones de Dios, que le pidamos para ellos y para todos nosotros sensibilidad ante la voz de Dios, ante un Dios que sigue obrando, que sigue actuando, que sigue estando presente, ¿no? Pero que tantas veces no escuchamos por la insensibilidad de nuestras costumbres y de nuestro corazón.